Venimos recorriendo desde la isla la cuenca del río Tunjuelo. Si se han dado cuenta, hemos visto como una transición en el paisaje, ¿cierto? Y vamos rondeando el río, lo hemos pasado uno que par veces, ¿cierto? En esta zona nos encontramos como en esa transición de lo que es la ciudad y lo que es la zona rural de nuestra amada Bogotá. Acá, por ejemplo, tenemos algunas de las laderas, ¿cierto? Que aún conservan, pues no están urbanizadas, pero que hacen parte de esa cuenca del río, ¿cierto? Y que hace parte de la historia también de nuestra ciudad. En este punto donde estamos es el Usme Pueblo, digamos la urbanización primera y antigua, que después se unió con Bogotá, y por donde veníamos subiendo pues es ya el Usme Centro, ¿cierto? Que está todo este conglomerado ahora de apartamentos que se han hecho en la ronda del río Tunjuelo. Entonces, así como vemos, hay una historia de apropiación del territorio, pero también de, diría, maltrato al río, ¿cierto? Nos acercamos mucho, en la isla también estamos muy cerca, pasamos cerca del relleno sanitario, entonces hay muchos impactos que le estamos generando al río y pues todos acá somos responsables, parte de lo que está sucediendo aquí. En adelante, entiendo, vamos a seguir subiendo por la cuenca, que vamos a ver ya un cambio más drástico en el paisaje, mucho más natural, menos urbanizado, y pues nos vamos a encontrar en el hermoso ecosistema de páramo. Además, Usme era un municipio. Anteriormente lo que es Tunjuelito, Ciudad Bolívar, todo es anexado. Después ya cuando hizo el proceso de descentralización en Bogotá con Jaime Castro, que fue el segundo alcalde, el primero fue ¿quién? Pastrana. Entonces, a partir de eso, de ese proceso de descentralización en Bogotá, obviamente ya viene todo el tema de la anexión de algunos municipios, el caso de Bosa, se van anexando otros barrios, y aquí también se va anexando todo el tema de los barrios, ¿cierto? Ya Usme ya se va separando, ya se establecen de esos municipios. La cuenca del río Tunjuelo fue el primer río del cual se tomó agua para abastecer a la ciudad. Era como uno de los ríos, pues sigue siendo uno de los más caudalosos y por eso se pensó primero hacer el abastecimiento de acá. Por eso fue uno de los primeros que se represó. Tenemos 2 represas sobre la cuenca del río que, digamos, fue el primer acueducto que se pensó para la ciudad. Y a raíz también de ese represamiento llegaron plantas o de las estrategias que en su momento dijeron, trajeron el retamo espinoso como una planta para cercar, para que las personas no se metieran, ¿cierto? Y sabemos hoy los impactos que tiene ese retamo para los páramos, porque es una planta invasora, porque además se reproduce muy fácil, ¿cierto? Y está pues atacando zonas importantes. Otra cosa que les quería contar de la historia de este territorio es que en su momento, hace muchos años, esta zona fue glaciar, o sea, estuvo cubierta de hielo. Y eso también ha modificado y transformado el paisaje. Bueno, si miramos acá al frente hay unas laderas como muy lisas, ¿cierto? Y filudas, pero si vemos al fondo se ven como unas pequeñas ondulaciones. El páramo de Sumapaz y pues todo el complejo de páramos de la Cordillera Oriental nos muestra esa historia a través de sus relieves, que en su momento estuvo cubierto de hielo, y pues digamos eso también le da una característica importante, histórica a nuestra tierra. Otra cosa a mencionar es que a medida que íbamos subiendo, sé que vimos algo raro, diferente a lo que estábamos viendo antes. Cultivos, habían muchos cultivos. ¿Cultivos de qué vimos? Papa, hay arveja y hay papa. Papa, arveja, Y ganado. ganado. Tanto vino como capri, como
muchos perritos. Ovino y Entonces, eso para mencionar la importancia que tienen estos territorios, no solo acá en Usme, en Sumapaz, sino en todo nuestro país, de las personas que están ahí habitándolo, cultivando, ¿cierto? Y que esa es la comida que va a nuestra casa. Y que pues digamos todo este complejo, toda esta zona está trayendo agua que viene de la Amazonía, ¿cierto? Llega, se estrella con la cordillera oriental, se empieza a bajar por el páramo, ¿cierto? Y forma la cuenca que hoy pues es la que habitamos, la que transitamos, ¿cierto? Y la que también contaminamos. Los muiscas empiezan a hacer un proceso de poblamiento, son espacios sagrados, es la relación con el agua, como espacios sagrados. Aquí en Usme está el antiguo Museo Arqueológico, Parque Arqueológico de Usme. Fuera de eso, entonces también han tenido varios periodos de secamiento el territorio. Anteriormente existían esos periodos de secamiento, entonces también generaron un proceso también de poblamiento. Desde los indígenas, luego ya viene la época colonial, no existe. Ya en los años 30 también se genera en Bogotá un problema de disminución del agua. A raíz de la disminución del agua, precisamente por eso se hace también la regadera, ¿cierto? Pero afuera de eso, también tiene una relación con la construcción de Bogotá, con el tema de los chircales. ¿Ustedes han visto el documental Chircales? De Marta Rodríguez. Entonces esa parte de secamiento hace que se empiece a trabajar la arcilla. Ya al trabajar la arcilla se empieza a trabajar el ladrillo y así se fue construyendo Bogotá también desde los años 30 para acá. Sí, es importante multiplicarlos en el sentido de que los chicos, las generaciones que vienen no tienen conciencia aún de todo esto. Por ejemplo, llegamos aquí y encontramos regueros de plástico y ellos pues en la ciudad no ven, porque solamente abren la llave y ya, pero no ven el origen de dónde viene el agua y la importancia que esta tiene. Y si no cuidamos estos patrimonios naturales, pues vamos a terminar siendo afectados allá, que es lo más importante. Entonces es muy importante saberlo y conocerlo para interpretar hacia futuro cómo vamos a tener nuestra vida ecológica, y este tipo de recorridos es muy importante para todos los que estamos aquí. Uno no tiene conocimiento de que el río Tunjuelito sea así de limpio en esta parte, y ver la ruralidad, la regadera, que haya un embalse, pues se siente uno como conectado con la naturaleza, ¿no? Y esto debería realizarse frecuentemente porque uno no tiene conocimiento de que existan estos paisajes, ¿no? Estos sitios el recorrido del río Tunjuelito, y es muy importante que todos conozcamos todas estas zonas, que son muy bonitas. Además, parte de la cultura está en conocer el territorio, ¿no? Conocer el patrimonio, el territorio, no quedarse solamente en los sitios que uno siempre frecuenta, sino conocer la ruralidad, todas estas zonas tan bonitas, el nacimiento del río, que realmente yo no conocía esta zona, y es muy importante que todos podamos apreciarlo. Les diría que visiten estos territorios, que muchas más organizaciones y personas hagan estas gestiones para que quienes no conozcan vengan, y quienes ya han venido pues se reapropien de estos lugares, que hay que cuidarlos, conservarlos, protegerlos, conocerlos y disfrutarlos. ¿Y qué sensaciones me genera? Pues de tranquilidad. Yo vengo con mi hija
y le pregunté qué pensamientos vienen a la cabeza cuando estamos en espacios así de bellos. Entonces creo que son sensaciones que hay que permitirse sentir en espacios como este, por eso deben existir. Y gracias por traernos. Creo que esta visita es un poco reflexiva, ¿sí? Sobre todo para las personas que vivimos en la zona urbana, ¿no? Cómo es el contraste de esta zona rural, de los campesinos, del río que está muy limpio y cómo hay un choque como cultural de esa ciudad contaminada, que anda con afán. Creo que esta visita es muy reflexiva. Pues yo creo que tenemos que conocer la historia de nuestro territorio para poder transformarlo para bien, ¿no? Porque acá vemos que hay uno siempre piensa en las transformaciones y piensa en una transformación positiva y cree que las transformaciones, por ejemplo, en los pueblos, llevar tanta urbanidad, tanto ladrillo, tantas vías, pues les genera a los territorios pues la economía, ¿no? Pero ¿qué hay más allá de esa economía? ¿Sí? ¿Cómo reflexionamos hacia volver al campo, limpiar nuestro terreno, limpiar nuestros ríos? Yo creo que los niños tienen que aprender la historia del territorio y saber qué tipo de transformaciones son las que le convienen al territorio. Pues algo que me lleva a este lugar es que pues la naturaleza, en vez de estar encerrados en edificios, casas, ver puros edificios, a estar acá en el campo, los árboles, el pasto, la naturaleza. Y pues decirles que no solamente es, o sea, que pues recordar esos lugares, que no los dejen al olvido. El Puente del Indio es conocido por su importancia histórica y cultural. Según la leyenda, el puente fue construido en la época prehispánica por los indígenas muiscas. En la actualidad, el Puente del Indio es un punto de referencia importante para la comunidad local y un atractivo turístico. Estas zonas han sido ocupadas por personas desplazadas, personas que no tienen condiciones y ha hecho que muchas personas se ubiquen en zonas de riesgo. Veíamos casas en laderas, ¿cierto?, con materiales. Hay unas condiciones acá específicas de vulnerabilidad para las personas, pero también hay muchos procesos sociales importantes. Yo conozco uno en su caso que es el Instituto Cerros del Sur, que es un colegio que funciona a voluntad de las personas, de los profes y de algo que los papás puedan pagar. Y atrás de este colegio está el palo del ahorcado, que quisieron también resignificarlo y llamarle Palo de la Esperanza, porque había muchos cuentos, historias como negativas hacia él. Me ha parecido bueno, un proceso complementario. Yo creo que es una lectura de ciudad totalmente diferente, porque nos ayuda a mirar, por un lado, todo el tema del geosistema, el sistema que tenemos en el territorio, ¿sí? Por otro lado, todas esas relaciones ancestrales que tenemos en el territorio es muy importante y ayuda a combinar todo el tema de la escritura, todo el tema de la oralidad que tenemos en el territorio, que es muy importante para poderlo contextualizar, donde se ven diferentes épocas, ¿cierto? La época colonial, antes la época precolombina, la época colonial y ahorita la época moderna, todo el tema de las intervenciones que se ha dado aquí en el territorio sobre el poblamiento. Bueno, el Puente del Indio fue terminado en 1710
Es una construcción que hicieron los indígenas muiscas para cruzar, porque en este sector estaba el río San Juan y era muy caudaloso. Hemos aprendido mucho sobre la localidad de Usme, estuvimos en la regadera, pasamos también por Pasquilla, Quiva Alta, y estamos en este momento en la arborizadora alta de Ciudad Bolívar, y ha sido un recorrido muy ilustrativo. Entonces, sí hicimos el tránsito desde donde nace, ¿cierto? Donde decimos que nace el río Tunjuelo, vimos todas las transformaciones y acá pues se viene depositando parte de la contaminación, del relleno, de los lixiviados, de todo lo que le botamos. Pero miren que la naturaleza resiste y persiste. Acá al lado están los parqueaderos del Transmilenio, estas torres de energía, pero también está esta humedad, las tinguas, acá llegan aves que son nativas de acá, pero también vienen aves migratorias, y este es un complejo de espejos de agua muy importante, así como los 17 humedales que tiene Bogotá. Si alguien ha tenido la oportunidad de ver otros humedales, hay sitios que están muy apropiados, muy bellos, muy reconocidos. Pienso que a este espacio aún le falta y es parte de nuestro compromiso también conocerlo, habitarlo, ¿cierto? Hay personas que están diciendo que no habían venido nunca y lo tenemos súper cerca. De acá si pudiéramos caminar, en 20 minutos estamos en la casa, aquí derechito. Entonces también es una invitación a apropiarse de los espacios, a disfrutarlo, a valorarlo y pues también ser conscientes de que cada acción en nuestra casa, cada residuo, cada mal uso del agua, pues también va a afectar el río Tunjuelito, que de aquí para allá va a desembocar, ¿en dónde? En el río Bogotá, y de ahí al Magdalena, y de ahí a la Ciénaga, ¿cierto? A la Mojana, y de ahí al mar. O sea, nosotros estamos conectados con todo el país a través del agua. Es parte de nuestro compromiso y responsabilidad. Bueno, primero que todo, gracias a todos. Mientras veníamos en el camino, pues iba escribiendo esto cortico, pienso que sustancioso. Señores poetas, artistas y mensajeros amigos de la paz, de la naturaleza, la paz de la naturaleza, les rodea con sus tesoros, sus frutos y su amabilidad. Hoy estamos aquí celebrando la vida, la amistad, las juntanzas, como fieles testigos de que la vida son acordes para tocar en armonía. Esta nos da también tonos desafinados, sin embargo, las aristas fluyen en pos de esa gratitud. Hoy, las quebradas, las montañas, las nubes y esas casas pequeñas con sabor de hogar nos invitan a cocinar saberes que lleguen al alma para producir aquellos sueños que han de cambiar el mundo, para que las nuevas generaciones que han de venir le den vida a la alianza y a la naturaleza. Gracias. Bueno, mi nombre es José Socho Bermúdez. Bueno, este proceso de recorrido me pareció interesante, asombroso y me llevó a recuerdos también anteriores a repetir un recorrido que hicimos alguna vez hace como 20 años, entonces, no menos, como 15 años, especialmente a Quiva y aquí al Tunjo. Entonces fueron como dos recuerdos instantáneos que se ve la transformación del espacio, se ve la conciencia en algunos lugares, que hay conciencia de cuidado, que hay conciencia de protección, que hay conciencia de proteger estos ecosistemas que son vivos y que son también memoria de Bogotá, de la ciudad, de los territorios que estamos, que es Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe, Usme. Entonces es muy rico, asombroso cómo el río Tunjuelito nace, lo vimos más o menos dónde pasa y chévere porque
se ve limpio, pero da tristeza verlo en ese momento aquí, verlo que allá aquí que está contaminado. Entonces, como un agradecimiento como a las iniciativas que hace la Fundación Contrabajo. Yo me llamo Luis María Ortiz Guzmán, me dicen el viejo bucanero. Hacía muchos años no hacía un recorrido tan agradable y tan magnífico como el de hoy. Nosotros, como dijo el compañero Escamilla, estuvimos en muchas fincas, en piscinas, hemos dado unos recorridos muy agradables, muy bellos, pero el de hoy fue muy cívico, es una demostración de lo que es una ciudad cosmopolita como Bogotá, que considero que ya pasa de 10 millones de habitantes y que logramos ver y comparar la miseria, la clase media y la clase alta del sur, porque ahí vimos barrios sin servicios, barrios llenos de miseria, de una pobreza que da hasta vergüenza verla. Pero de todas maneras Bogotá es una maravilla, Bogotá acoge a toda Colombia, Bogotá es amada por todos, pobres y ricos, y nosotros hemos siempre estado al lado de la gente con trabajo, de todas las personas que se interesan por la vida bogotana, porque la vida bogotana es la vida nuestra. Nosotros escribimos, hacemos poemas, todo en torno a la ciudad que amamos, a la ciudad de Bogotá. Muy agradecidos por llevarnos a comparar el sur de la ciudad y ver la miseria y también algunos sitios que son muy agradables. Muchas gracias.